Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les habla el pastor Rolando y aquí estamos otra vez en nuestros canales para que usted pueda conectarse y escuchar el tema de este día. Hoy te voy a hablar acerca de los altares en las casas, en las iglesias, altares que tienen gran impacto en la Biblia. Te voy a explicar exactamente la definición de ellos y lo que quiere decir. Mira, altares es algo así. No puedes entender lo que no puedes definir. Si algo no lo puedes definir, nunca lo vas a entender. Hay que entender la definición de las cosas para entonces entender las cosas. La palabra hebrea para altar, que se utiliza con más frecuencia en el Antiguo Testamento, está formada a partir del verbo correspondiente a la matanza y significa literalmente el lugar de matanza. Es lo que quiere decir altar, el lugar de la matanza, el lugar de sacrificio, el lugar donde la persona le sacrifica a Dios las cosas. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se utiliza para altar se traduce literalmente lugar de sacrificio. Antiguo Testamento, el lugar de la matanza. Nuevo Testamento es el lugar de sacrificio. En Romanos 11, 2 y 3 dice, no has desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, que no sabes que dice Elías la escritura, como invocó a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Mira las dos cosas que Elías miró importante aquí, los profetas y los altares. Los que predican la palabra, los que llevan la palabra y también los altares que estaban puestos en ese lugar. Los altares, hermanos, es una de las cosas sumamente importantes porque es donde Dios se encuentra con el hombre. También en Mateo 23, 18 al 20, también dice, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Aquí está Cristo enfatizando el altar sobre todas las cosas y los fariseos hicieron lo opuesto. Ellos pusieron la ofrenda, el diezmo, sobre aún el altar y Jesucristo los corrige, les dice niegos, les dice necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor? La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda. Aquí dice Jesucristo que el altar es mayor que la ofrenda porque el altar santifica la ofrenda. Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. ¿Qué está diciendo? Que en el altar está la presencia de Dios y por eso es que las personas que están haciendo pactos y juramentos y le dan más importancia a otras cosas, aquí Jesús dice que no es así, que el altar es el que santifica, es el que está sobre él, que vale más, que es Dios mismo. Y tremendo, ¿no? Elías hablaba de los profetas que había matado y los altares que ya no tenían. Jesucristo hablaba acerca del altar, la importancia de un altar. Por eso cuando se hizo la pandemia y se hicieron los servicios en las casas, era sumamente importante que se crearan altares en las casas. Esos altares tienen que seguir de pie, donde nosotros ahí ofrecemos nuestro tiempo y sacrificio a Dios. Los primeros altares mencionados en la Biblia fue Noé en Génesis 8:20, Abraham, Isaac, Jacob. Dios ahí nos enseña de los primeros altares que Dios estableció en el Antiguo Testamento. Y se dan cuenta que todo esto fue antes de la ley. Los altares ya venían haciéndose, no era hasta que Moisés instruyó los sacrificios, sino antes de la ley, antes de Moisés, Dios ya establecía los sacrificios para que usted, para que yo tuviéramos un altar. El altar es eterno, hermanos. Mira, mandato de los altares. Éxodo 20, altar de tierra harás para mí, sacrificarás sobre él tus holocaustos, tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas. Aquí Dios empieza a mandar, ya en Moisés empieza a establecer y formalizar los altares y empieza a decirles, es importante que ustedes tengan un altar para mí. ¿Sabías que los altares tienen vida? Que Dios los trata como un lugar donde se manifiesta la presencia de Dios, pero también tienen vida los altares. En Primera Reyes 13 dice, y aquí un hombre de Dios fue de Judá a Betel por palabra del Señor cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incenso y clamó contra el altar por palabra del Señor. Aquí está un hombre de Dios, no le estaba clamando al rey por tener un altar malo. Mira lo que dice aquí, le estaba clamando, le estaba hablando directamente al altar. Y le dice, y clamó, versículo 2, en Primera Reyes 13:2, y clamó contra el altar por palabra del Señor y dijo, oh altar, altar, así dice el Señor. Mira qué cosa, nosotros decimos el altar es un objeto que no tiene vida.
Inanimate objects, es un objeto sin vida. Pero aquí Dios le habla al altar. Si no tiene vida el altar, si no es tan importante, ¿por qué le habla al altar? ¿Qué tiene de importancia un altar? Le debe hablar a los hombres que pusieron el altar, al rey que está sacrificando ese altar, a los sacerdotes que están sacrificando ese altar, pero no es así. Dios manda a este hombre de Dios para que le hable al altar. Y le dice aquí, dice, oh altar, así dice el Señor. Le está hablando como que si tuviera vida el altar y le dice, esto dice Dios, he aquí a la casa de David le nacerá un hijo que se llamará Josías y él sacrificará sobre ti a los sacerdotes y a los lugares de los lugares altos que queman incenso sobre ti y sobre ti serán quemados huesos humanos. Asimismo, aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal de que el Señor ha hablado. He aquí que el altar se romperá y las cenizas que están sobre él se derramarán. Y aconteció que cuando el rey oyó la palabra que el hombre de Dios clamó contra el rey Batal y a Betel, aquí el hombre de Dios le dice, altar, este va a ser tu juicio. Más adelante van a ser un rey que se llamará Josías y va a destruirte hasta el polvo, oh altar, y va a quemar los sacerdotes que ahora queman incenso sobre ti, queman sacrificios sobre ti, ahora van a ser ellos mismos quemados sobre ti y te va a destruir este rey Josías que se va a levantar en contra de ti. Dios le manda un juicio a este altar. Entonces, si no es tan importante los altares, ¿por qué Elías se preocupa que no hay altares, no hay profetas? Jesucristo habla acerca de los juramentos y de las ofrendas y dice el altar es más importante. Y aquí el hombre de Dios es mandado para que le hable a un altar. Miren, hermanos, estas son las cosas que no estamos viendo o hemos perdido la noción de lo importante de los altares. ¿Sabes que los altares detienen la muerte y juicios de Dios? Altares donde desciende el fuego de Dios. En 2 de Samuel 24:1 volvió a encenderse la ira de Jehová contra el Israel e incitó a David contra ellos y que dijesen, ve si haz un incenso de Judá. Aquí en 2 de Samuel viene una plaga grande por la desobediencia de David y empieza a matar a mucha gente, pero Dios le da la respuesta a David en cómo detener la plaga para que no venga más mal al pueblo de Dios. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de su mal y dijo al ángel que destruyera al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y aquel ángel estaba junto a la era de Aroana Jezubeo y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel destruir el pueblo, yo pequé, yo mandé. Entonces Aarón dijo, ¿por qué ha venido mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, y compraré la era para edificar un altar al Señor a fin de detener la plaga al pueblo. David fue y a levantar un altar para detener la plaga al fuego. No había un altar ahí. Y cuando David miró el mal, levantó un altar, ofreció sacrificios y eso fue lo que detuvo el mal. Fue el sacrificio, el altar que santificó el lugar. Hermanos, el altar es un lugar que santifica, que detiene el juicio de Dios. Los altares tienen vida. Es un portal del cielo a la tierra. Es un lugar donde los ángeles descienden, un lugar donde Dios se comunica. Es un lugar que Dios estableció para que tú vengas con tus sacrificios, con tus ofrendas y se las entregues a Dios. Elías dice, altares que derriban altares y sacerdotes de maldad. En 1 Reyes 18:30, entonces Elías le dijo a todo el pueblo, reúnanse conmigo. Aquí Elías hace un altar para que caiga el fuego de Dios sobre ese altar y cuando Dios hace descender el fuego sobre ese altar, entonces todos los sacerdotes fueron destruidos y matados en ese lugar. ¿Por qué? Porque el altar es una creación del Dios, el diablo lo copió y lo que Dios hace, el diablo lo copió, lo que Dios hace, es eterno. Por eso el diablo levanta altares de maldad. Hay altares de maldad que se levantan en la ciudad donde se presentan sacrificios de animales, sacrificios humanos, se presentan fotografías tuyas, un objeto tuyo, un pelo tuyo, algo de usted. ¿Por qué? Para levantarse en contra de usted de maldad. Por eso usted tiene que levantar un altar de Dios. Decir, Señor, aquí estamos creando un altar para ti. Hay altares de Dios en la ciudad, pero también hay altares del diablo en la ciudad que se levantan para
para hacer un gran mal. Un altar es un aterrizaje. Un altar es donde aterriza los ángeles, la divinidad. Dios se manifiesta en esos altares y Dios escoge altares para la nación, altares para las regiones. En Génesis 28, 11 al 12 tenemos donde Abraham estableció un altar, pero después vino su familia y ahí mismo tuvo un sueño donde los ángeles bajaban y subían. Un altar es un lugar de poder. Solo toma el micrófono y se transforma la persona. Cuando hay gente que está muy tranquila, pero nomás se suben en un altar poderoso y se transforma la persona, empieza a predicar, empieza a orar, empieza Dios a usarlos, porque hay un poder que fluye en un altar divino, un altar de Dios, y la persona es transformada. Si tú pones atención, la persona sube a orar o sube a ministrar y Dios la toca, la bendice, los bendice y Dios los usa fuertemente. Un altar es un lugar de intercambio. Fue en el altar de Betel, Jacob cambió sus temores cambió sus temores por valentía. En 1 Pedro 2:24, ahí se intercambia. Aquí dejo lo que no quieres de mí, Señor, y me llevo lo que tú sí quieres de mí. Un altar es un lugar de sacrificio. Moloch demanda, ese demonio Moloch demanda la sangre de los niños abortados. Moloch demanda un altar para que los niños fueran entregados ahí. Y hermano, hermana, son cosas del enemigo. El altar es un lugar de sacrificio y se requiere que tú y yo entremos en un sacrificio para Dios que sea digno para Él. El altar es donde los pactos se hacen y se sostienen. En un altar haces pacto con Dios y aclamas a Dios. Un altar es una plataforma de espíritus buenos, pero también de malos. Hay altares malos donde los espíritus malos se manifiestan. Un altar es donde la humanidad se encuentra con la divinidad. En Génesis 12:7, hagan un altar, háganse un altar. En Génesis 12:7, Dios está pidiéndonos que estemos ahí nosotros haciendo estas cosas para el Señor. Un altar es una autorización. Los altares llaman. ¿Sabe que los altares llaman? Nos dicen, nos llaman, hay que ir a la iglesia, hay que buscar de Dios, el altar llama a la persona. Hay altares malos que no se han derrumbado, que siguen llamando a la persona para hacer el mal, para buscar el mal. Son altares de maldad que siguen jalando y estirando a la persona para la maldad. Hay que destruir esos altares en oración, levantando un altar para Dios. Nosotros tenemos que ver esas dos cosas trabajar en nuestra vida. Hermano, hermana, es tiempo de que levantemos altares para Dios, altares que edifiquen la vida tuya en tu casa, en tu iglesia. Reconoce el altar de tu iglesia, ahí congrégate, pasa ese altar y busca de Dios y clama a Dios. Póstrate ahí delante del Señor, porque es un altar bendito de sacrificio. Es un altar donde Dios se manifiesta su gloria. Le llaman el lugar santísimo, donde Dios abre el cielo hacia el hombre y bendice la vida tuya y bendice la vida mía. Yo los bendigo a todos. Gracias por vernos por estos medios. Gracias por acompañarnos en este día. Gracias y los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y que la bendición de Dios caiga sobre la vida tuya, de tu familia. Cualquier altar de mal que se levantó en contra de tu generación, en contra de tu persona, ahora lo deshacemos y lo destruimos en el nombre poderoso de Jesús. Y que toda cosa que se envió de mal en contra de ti en un altar malo, se regresa al que lo envió en el nombre de Jesús. Y te bendigo en el nombre de Jesús. Y sigue buscando de Dios, sigue clamando a Dios. Ves a una iglesia y congrégate en el nombre de Jesús. Gracias y